tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho: te amo de verdad. Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor. Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. El corazón me late, el corazón me late sin parar. Uno que me ha dicho, hay uno que me ha dicho: te amo de verdad. Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Alabay, alabay, amo, Señor, su voz dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos hasta el toque de sus manos. Por siempre suyo quiero ser. Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré, no, de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. Amor, 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 y el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho: te amo de verdad. Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor. Amor, 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 y jamás imaginé poder hallar aquel que le dio, y aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Buenos días, queridos hermanos, es un placer estar con ustedes una vez más para poder compartir la palabra del Señor. El título del mensaje que vamos a compartir con ustedes hoy: rescatados para una vida diferente, rescatados para una vida diferente. Y el texto lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Antes de iniciar este tiempo, vamos a orar para que el Santo Espíritu controle y tome control de todo lo que hagamos en este tiempo en que vamos a estar juntos compartiendo la palabra del Señor. Padre, gracias por estar con nosotros, por bendecirnos, por ayudarnos, por todo lo que hace por nuestras vidas. Gracias porque usted es Dios nuestro, el Señor de señores. Nosotros te hemos reconocido como el soberano de nuestras vidas, te hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador, y hemos depositado nuestra confianza en ti, en medio, Padre, de las pruebas,
Padre, estamos confiados, Señor, de que usted estará presto a nosotros, Señor. Pedimos una oración muy especial por nuestros hermanos para que usted los ayude. Permite que esta palabra pueda llegar de consuelo, de refrigerio a cada persona que tiene necesidad de ella, Padre. Sabemos que hay muchas personas en Panamá que necesitan una voz de consuelo y queremos enviar por medio, Señor, de tu palabra, consuelo a tanta gente que necesita, Padre, ese consuelo tuyo, Padre. Gracias por estar con nosotros. Pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu dirija todo lo que hemos de hacer y, Padre, también esté en cada corazón para que pueda entender la palabra que usted quiere decirle en este día. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Como le dije, el título del mensaje, Rescatados para una vida diferente. Y vamos a leer el texto que encontramos en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y la palabra del Señor dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La palabra del Señor es, podríamos decir, una fuente inagotable podríamos decir, de alimento espiritual para nuestras almas. Y en este tiempo, cuando más lo necesitamos, trae refrigerio o quiere traer refrigerio a cada persona que está dispuesto a recibirlo. Nosotros queremos recibirlo en esta mañana, ese refrigerio de parte de Dios. En el capítulo 2 de Efesios, este capítulo que estamos leyendo, los primeros 10 versículos, el apóstol Pablo describe el gran milagro de la salvación operado en cada creyente en Jesucristo. Mire, esta carta y este capítulo en especial está dirigido a los creyentes, a las personas que ya han depositado su confianza en Cristo. Y el apóstol trata de decirnos lo que éramos nosotros antes y lo que somos ahora que conocemos a Jesús. Dice el versículo 1 de Efesios 2: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué nos recuerda el apóstol Pablo cómo era nuestra vida antes de conocer a Jesús? Nos recuerda la vida pasada para mostrarnos que nosotros no andábamos en el mejor camino, para recordarnos del lugar tan feo de donde nos sacó el Señor, para transformarnos en gente digna, en gente que se pueda acercar a Él. ¿Sabe? Nosotros tenemos que cumplir ciertos criterios para acercarnos al Señor. No nos podemos acercar de cualquier manera, no nos podemos acercar con nuestros delitos y pecados, no nos podemos acercar muertos con nuestros pecados. Nos dice la Biblia y nos dice el apóstol Pablo aquí en Efesios 2 que Dios nos sacó de ese lugar duro para que nosotros pudiéramos acercarnos al Señor, tener el privilegio de acercarnos al Señor. Dios, en su gran misericordia por nosotros, no escatimó esfuerzos para rescatarnos y llevarnos de vuelta al redil.
Lejos de Él estábamos muertos en delitos y pecado. Nos resucitó espiritualmente y nos preparó para que obtuviésemos vida eterna. Nos resucitó espiritualmente y nos preparó para que obtuviésemos vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo nos ha transformado para que vivamos una vida diferente. Esa es la gran pregunta para cada creyente. ¿Estamos diferenciándonos del mundo? ¿Pueden ver otras personas en nosotros que el amor de Jesucristo realmente ha transformado nuestra vida? ¿Sabe? Dios quiere que nosotros no seamos igual que la mayoría de la gente. No seamos igual que el montón. No aceptemos las cosas como se dan, ni aceptemos los pecados que llegan a nuestra vida porque sí. No, Dios quiere que nosotros seamos diferentes. Por eso el apóstol nos dice que Dios nos sacó de un estado tan difícil de pecado para librarnos y llevarnos a la presencia del Señor. ¿Sabe? El pecado destruye. El pecado nos aleja de Dios. El pecado hace una diferencia entre Dios y nosotros. Y no nos podemos acercar al Señor con nuestros pecados. Tenemos que haber depositado nuestro pecado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, para que Él perdone nuestro pecado y nos reconcilie con Dios. Veamos en los pasajes de las Sagradas Escrituras que nos ocupan hoy, cómo ese gran cambio en la vida del creyente debe servir de testimonio a aquel que aún no ha creído en Jesucristo. De allí el título del mensaje de este tiempo, de este día. Rescatados para una vida diferente. Nosotros, después que hemos sido salvos, no nos podemos quedar con nuestra salvación solos, únicamente para nosotros. Tenemos que compartir ese gran regalo de Dios. Y tenemos que vivir esa vida que el Señor quiere para que otros que no conocen a Jesús puedan querer vivir esa vida que nosotros vivimos. Y quiero compartir con ustedes 5 aspectos importantes que el apóstol Pablo menciona aquí en cuanto a la diferencia que debe existir entre aquel que conoce al Señor y cómo debemos usar esa diferencia para llevar a otros a los pies de Jesús. En primer lugar, debemos reconocer ante el mundo que antes de conocer a Jesucristo estábamos muertos en el pecado. ¿Sabe? No tenemos que resaltar los pecados del ayer, pero nuestro testimonio debe incluir de dónde nos sacó el Señor. ¿Cómo era yo antes de conocer a Cristo? Mira, hay mucha gente que nació en una familia cristiana, no tuvieron ese pesar de vivir en el mundo, en una familia que no creía en el Señor, no creyente. No, eran personas que nacieron en un hogar creyente, pero de igual manera, en medio de esa situación, en medio de ese hogar y en medio de esa familia donde vivían, tenían algunas situaciones que no agradaban a Dios y tuvieron que dejarlas, entregárselas a Jesús para renacer, para tener vida nueva. Mire, el hecho de que nosotros hayamos nacido en un hogar cristiano no nos garantiza que somos cristianos, ni nos garantiza la salvación de nuestra alma, porque la salvación de nuestra alma no es colectiva. La salvación de nuestra alma es personal. Dios quiere tener una relación de persona a persona. Dios quiere tener una relación contigo, así como la tuvo conmigo para transformarme y darme la vida que hoy tengo. Y no es una relación colectiva. El hecho de que seas hijo o hija del pastor, o que sea hijo o hija del diácono, o que tu mamá sea una líder sobresaliente en la iglesia, no garantiza que eres salvo. No, tienes que hacer una relación personal con Dios. Tienes que hablar con el Señor y pedirle que Él venga a tu corazón. Y el primer punto que estamos compartiendo nos dice que debemos reconocer ante el mundo que antes de conocer a Jesucristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y eso es lo que nos hace resaltar el apóstol Pablo en el primer versículo de Efesios 2. Nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mire, cuando nosotros no estamos alineados con el Señor,
Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hay mucha gente que son muy buenas en el término humano, generosas, pero nunca le han abierto la puerta de su corazón a Cristo para que venga a Él. Aún en esas condiciones ellos están muertos en sus delitos y pecados. Debemos reconocer ante el mundo que antes de conocer a Jesucristo estábamos perdidos. La vida de todo hombre lejos de Dios es una vida muerta. Es una vida que no tiene sentido, pues al final de cuando nuestra existencia se acabe aquí en la tierra, vamos a ir a vivir a un lugar separado del Señor y no tiene sentido eso. Vamos a ir a un lugar de castigo eterno y no tiene sentido eso. Lo que sí tiene sentido es prepararnos para vivir en la vida eterna. Hacer lo que la Biblia nos dice para que nosotros podamos tener la seguridad de que vamos a tener vida eterna. ¿Cuántos de ustedes tienen la seguridad de que se mueren hoy, van a ir al cielo, van a ver al Señor, van a reunirse con Él? Mire, la Biblia dice que nosotros debemos prepararnos en este tiempo mientras estamos vivos para tener esa seguridad de vida eterna. Mire, Colosenses capítulo 2, el versículo 13, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Mira, aunque usted no lo quiera creer, si usted está viviendo en sus pecados y no se ha arrepentido nunca, no le ha dado su vida a Cristo, usted está muerto. Aunque camine, usted está muerto en sus delitos y pecados. Eso es lo que dice la Biblia. Mire lo que dice Colosenses 2:13. Y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, para que tengamos vida, para que se haga ese gran milagro de salvación. Usted tiene que venir a Jesús. Usted tiene que venir a Cristo. Mira, hay mucha gente que busca el milagro físico, el milagro de una enfermedad física, pero muchos no se preocupan por ese milagro espiritual de salvación eterna. Ese milagro, el que Dios nos ha enviado a predicar, a llevar, que es el milagro de salvación de cada alma que un día reconoce que necesita a Jesús y le da su vida a Cristo. Mire que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. No importa si está enfermo, no importa si se muere esa misma tarde, pero hay fiesta en el cielo porque su alma no va a morir eternamente. Su alma va a ir al cielo. Su alma va a estar con Jesucristo. Ese es el mayor milagro que se puede producir en la vida de una persona. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, lejos del Señor, antes de conocer a Cristo. Lucas capítulo 15, el versículo 24, uno de los 4 evangelios. Lucas capítulo 15, el versículo 4, tiene una palabra también para nosotros. Lucas 15, 24, palabra de nuestro Señor Jesucristo, nos dice: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Usted recuerda de qué trata este versículo que acabamos de leer? Por supuesto, de el hijo pródigo cuando regresó a su padre. Cuando su padre tuvo una conversación con ese hijo que había quedado en casa y que no se había ido nunca. Así como ese hijo pródigo estábamos nosotros antes de conocer a Jesucristo, muertos en nuestros delitos y pecados. Acá el pasaje nos dice: porque mi hijo muerto era y ha revivido. Y ese gran milagro es el que pasa en la vida de cada creyente cuando le da su vida a Jesucristo. Vuelve a vivir espiritualmente
y físicamente. Porque hay un cambio maravilloso cuando usted le da su vida a Jesucristo. No es la misma persona, usted cambia. Mire, yo he conocido mucha gente que no llevaban una vida, la mejor vida, en el lugar donde compartían su existencia con otra persona. Tenían muchas dificultades. Y sabe, Jesucristo vino a su vida. No fue que pasó un gran milagro y todo se arregló en la casa rápidamente y todo el mundo creyó en él. No, porque cuando uno hace muchas situaciones difíciles, duras, o se porta muy mal, nadie le cree. Si usted es borracho y conoce a Jesús y usted se emborrachaba todos los viernes y los sábados, y ese fin de semana no se emborracha porque conoció a Jesucristo, Jesucristo transformó su vida, nadie le cree. La gente va a estar esperando 4, 5, 6, 7, 8 semanas para ver el resultado real. Pero Jesucristo ha prometido transformar nuestra vida y hacernos a nosotros hombres y mujeres mejores. Cambiar nuestra vida. Dice la Biblia que cuando venimos al Señor nosotros podemos gastar nuestro dinero en el verdadero pan. Podemos salir de la miseria. ¿Por qué hay tanta miseria en los países? Especialmente en las personas más pobres de los países o de la región. Porque mucha de esta gente no gasta lo poco que pueden obtener en lo que es pan, sino que lo gastan en licor, lo gastan en vicio, lo gastan en alguna situación que no les produce vida. ¿Sabe? Yo he escuchado en las noticias, en algunas revistas, cómo personas de un lugar muy pobre surgen porque el padre de familia ha dedicado a gastar su dinero en lo que verdaderamente es importante para su familia. Y han sido familias exitosas porque han ido por el camino que Dios le está mostrando en gastar su dinero en lo que realmente es pan. ¿Sabe? Gastan su dinero en la educación de sus hijos, gastan su dinero en obtener el pan para su familia, gastan su dinero en tener un lugar cómodo para vivir, y no son personas de mucho alcance económico, son personas que cada día salen a buscar con sueldos muy bajos el pan de cada día, pero que saben invertir ese dinero para que su familia no pase dificultades. Y sabe, eso lo hace el Señor cuando viene al corazón de la persona. Pero cuando nosotros estamos lejos de la presencia del Señor, entonces actuamos de otra manera. En segundo lugar, dijimos en primer lugar que debemos reconocer ante el mundo que antes de conocer a Jesucristo estábamos muertos en el pecado. En segundo lugar, como creyentes, no debemos enaltecer nuestra vida pasada lejos de Dios. Yo he escuchado muchos testimonios de gente que habla más de cómo ellos eran tan malos cuando estaban en el mundo, de lo que Jesucristo ha hecho hoy en su vida transformada. No, nosotros no tenemos que enaltecer nuestra vida pasada. Eso queda en el pasado y fue pisado. No, nosotros tenemos que hablar de nuestra vida hoy con Cristo. Ayer, antes de conocer a Jesús, era otra persona. Pero hoy, conociendo a Jesucristo, quiero hablarte de lo que Jesús ha hecho en mi corazón. Y entonces empezamos a hablar de Jesús, no de nosotros. Porque hay mucha gente que en su testimonio se enaltece y tratan de mostrar a la congregación lo que han podido lograr ellos y cómo han podido surgir ellos, dejando a un lado la gloria que Jesucristo se merece. Pero sabe, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía para que nosotros podamos exaltar al que ha hecho tantas cosas en nuestra vida, al que nos ha ayudado,
al que ha estado con nosotros en todo tiempo, al que se sacrificó para que nosotros tuviéramos esta vida y tuviéramos entrada al cielo, esa entrada maravillosa que todos un día vamos a experimentar cuando lleguemos a la patria celestial. Como creyentes, no debemos enaltecer nuestra vida pasada lejos de Dios. El versículo 2 y 3 nos dice, de este pasaje que nos ocupa, Efesios capítulo 2, no se les olvide, Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10, allí está basada el mensaje de hoy. Y los versículos 2 y 3 nos dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Dónde opera ese espíritu? ¿En los creyentes? No. En los hijos de desobediencia. Y el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa fue la vida pasada. Eso era lo que nosotros éramos antes. Pero hoy tenemos que hablar de lo que somos ahora que conocemos a Jesús. Hoy tenemos que hablar de ese gran Redentor que dio su vida por nosotros y que entregó su vida para que nosotros fuésemos salvos. El creyente fiel en Jesucristo no se contenta con la vida pasada lejos de Dios. Le duele haber estado separado de su Salvador. ¿Sabe? Cuando nosotros recordamos nuestra vida pasada, nos duele haberle fallado al Señor. Nos duele no haber sido fiel. Nos duele haber vivido tanto tiempo lejos del Señor, sin disfrutar de su compañía y de las bendiciones que Él da cuando nosotros venimos a Jesús. No le quiero decir con esto que la vida cristiana es fácil. No le quiero decir con esto que los creyentes no pasamos dificultades, lo mismo que la mayor parte de la gente que vive en esta tierra. Claro, que nosotros tenemos que levantarnos todos los días para ir a trabajar, tenemos que pagar deuda, tenemos que pagar la hipoteca, la educación de nuestros niños, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo hacemos con alegría, con gozo, no es carga, porque un espíritu diferente vive en nosotros, un espíritu diferente nos consuela, un espíritu diferente nos ayuda a vivir la vida. En 2 Corintios capítulo 7, quiero compartir con ustedes este pasaje que encontramos acá en 2 Corintios capítulo 7. 2 Corintios capítulo 7, el versículo 10. Nos dice la palabra del Señor lo siguiente. 2 Corintios capítulo 7, el versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Vamos a leerlo nuevamente para que lo entiendan. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El apóstol nos está diciendo, la tristeza de haber pecado produce en nosotros arrepentimiento para salvarnos. Para salvarnos. Cuando nosotros sabemos que hemos pecado y nos arrepentimos de todo corazón, esa tristeza de haber pecado, porque mire, ningún creyente fiel a Jesucristo se siente contento después de haber pecado. ¿Y qué le quiero decir con esto? Que nosotros los creyentes pecamos. Y no nos sentimos contentos cuando pecamos. Al contrario, nos sentimos muy tristes. Pero esa tristeza, dice la Biblia, produce arrepentimiento para salvación, para salvarnos. Pero cuando nosotros nos entristecemos, pensando en aquellas cosas que dejamos en el mundo, pensando en aquellas cosas, la nostalgia de no poder ir a un baile este fin de semana, la nostalgia de no poderme reunir en el parque con todos esos borrachitos que me reunía antes,
esa tristeza produce muerte, dice el apóstol Pablo. Nosotros no debemos anhelar volver a la vida pasada. Al contrario, debemos afianzar nuestras pisadas en los caminos que nos llevan a la patria celestial. Ese camino que Jesucristo nos ha mostrado y que nos lleva al cielo. En tercer lugar, el amor de Dios nos rescató de la profundidad de la perdición eterna y de la muerte espiritual en la que vivíamos. Dios, en su gran amor, con que nos amó, tuvo misericordia de nosotros para traernos de esa situación tan difícil del pecado y darnos vida eterna. Mira lo que dicen los versículos 4 al 6 de este pasaje de Efesios 2, del 4 al 6 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Miren, no hay una noticia más maravillosa que esa. No se puede comparar con nada. Hace algunos días atrás, allá en Estados Unidos estaban buscando a una persona que se había ganado la lotería. $1.000 millones. Y no lo encontraban. Pero la noticia que el apóstol Pablo nos da en estos versículos sobrepasan es la felicidad de esos $1.000 millones. Dice la Biblia que Él nos amó y nos ha sentado en los lugares celestiales. Esa persona que se ganó los $1.000 millones, no sé si lo encontraron, lo estaban buscando, puede disfrutar mientras está aquí en la tierra esos $1.000 millones y quizás no tenga vida para gastarse esos $1.000 millones. Pero cuando parte de esta vida a la otra, él no puede llevarse ni un centavo de esos $1.000 millones. Se quedan aquí. Si no ha hecho provisión para el cielo, su vida eterna va a estar lejos de Dios. ¿Y de qué le sirvió esos $1.000 millones si no había hecho provisión para su vida eterna, para el futuro? Y el apóstol hace énfasis y nos dice en el versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros, tú y yo, muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué noticia más maravillosa. Sea que vivamos, o sea que moramos, del Señor somos. No importa qué circunstancia va a tocar tu vida en estos días que estamos viviendo la gran pandemia del coronavirus. Yo le comentaba a un compañero de trabajo que cuando pase esta situación del coronavirus, si Dios nos da vida y todavía estamos acá, nos vamos a sorprender de tanta gente que nosotros conocíamos y no va a estar. Quizás vamos a ir a visitar a un amigo y alguien nos va a decir: no, él falleció en el coronavirus. Vamos a visitar a un familiar que tenemos rato que no lo vemos y alguien nos va a decir: no, ese familiar falleció. No importa cuál sea la circunstancia que podamos estar pasando, si nos aseguramos nuestra vida en el amor de Jesucristo, aseguramos nuestra vida en esa confianza que nos habla el apóstol Pablo, si entregamos nuestra vida a Él, nosotros vamos a tener vida eterna y nos vamos a ir con gozo a la patria celestial. El plan de Dios siempre ha sido de bien para el hombre pecador. ¿Sabe? Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que el hombre viva su vida eterna separado de Él en el infierno. No, Dios quiere atraerlo a Él. Esto no quiere decir que Dios va a perdonar a todo aquel que no se haya arrepentido y llevarlo a la patria celestial. No, por supuesto que no, porque la Biblia dice que el que no ha hecho provisión para su vida futura no va a poder llegar al cielo. Tenemos que hacer esa provisión ahora que estamos aquí en la tierra, ahora que estamos aquí y tenemos vida. Tenemos que hacer esa provisión para tener vida eterna. Dios no quiere que nosotros vivamos separados de Él. Él quiere
que nosotros podamos llegarnos a él. Mire lo que dice Juan capítulo 3, San Juan capítulo 3, del versículo 17. Lo he mencionado en otros mensajes. He hecho énfasis en este versículo en otros mensajes, así que ustedes deben ya tenerlo clarito, se lo deben haber aprendido ya. San Juan capítulo 3, el versículo 17 nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vamos a leerlo nuevamente. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La voluntad del Señor es que todos procedan al arrepentimiento, pero hay mucha gente que no lo va a hacer. Así como hay mucha gente que no se va a poner la vacuna del coronavirus, hay mucha gente que no le va a abrir su corazón a Cristo. Nuestra oración es que usted que escuche y que ve este mensaje hoy día no esté dentro de ese grupo de personas que no le va a abrir su corazón a Cristo. Por el contrario, usted esté en el grupo que le ha abierto ya su corazón a Cristo. Y si usted no le ha abierto su corazón a Cristo, usted tiene hoy la oportunidad de abrirle su corazón a Cristo e invitarlo para que Él sea su Salvador. Si usted invita al Señor para que Él sea su Salvador, va a haber fiesta en el cielo por usted que se ha arrepentido. ¿Sabe? Hay gente importante en el mundo que quizás nosotros nunca le vamos a conocer. Pero usted es importante para Dios. Y cuando usted decida entregar su vida a Cristo, usted es tan importante que en el cielo habrá una fiesta por usted, porque usted le entregó su corazón a Cristo. ¿Qué noticia más maravillosa esa, verdad? Porque usted es importante para el Señor Jesucristo. En el mismo libro de San Juan, pero el capítulo 10, el versículo 9, la palabra del Señor también nos dice de la siguiente manera. San Juan 10, el versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Mire, nos decía San Juan 3:17 que Dios no quiere que nadie perezca, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y mire lo que nos dice este pasaje de San Juan capítulo 10, el versículo 9, nos muestra el camino, nos da la referencia para que nosotros podamos tener vida eterna. Yo soy la puerta. ¿Quién es la puerta? Nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué significa el pasto? Significa que tendrá una vida maravillosa. Significa que vivirá una vida feliz en medio de las circunstancias que el mundo pueda traer para nosotros. Porque Jesucristo será su propio sostén. Jesucristo es su sostén. El plan de Dios está basado en enseñarnos al único Salvador. Está basado en enseñarnos al único Salvador. Mire, en el mundo hay muchos pseudo salvadores. Hace algún tiempo murió una persona, creo que fue en Perú, que decía ser el Cristo. Y hace esta semana que acaba de pasar, no hace mucho, escuché de un predicador que había anunciado la venida del Señor para no sé qué fecha, pero del mes de enero. Y cuando llegó la fecha y no pasó nada, el hombre desapareció con el dinero de la iglesia y con todo lo que los feligreses que habían creído en él le dieron. Mire, esos son falsos profetas, son falsos dioses. Pero el Señor quiere enseñarnos el único camino para llegar al cielo. En Hechos capítulo 4, el versículo 12, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Hechos capítulo 4, Hechos de los Apóstoles. Allí está escrita la vida de los apóstoles. Hechos capítulo 4, el versículo 12, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Hechos capítulo 4, el versículo 12.
y en ningún, qué bonito pasaje, subráyalo ahí en su Biblia, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El plan de Dios, en el plan de Dios estaba enseñarnos al único Salvador. Y el apóstol Pablo nos dice acá en Hechos o Lucas, hay gente que dice que el Evangelio de Hechos fue escrito por Lucas, nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres aquí en la tierra en lo cual nosotros podamos obtener salvación. No hay ningún otro nombre. Dios ha hecho un plan maravilloso para salvarnos. No rechacemos ese plan. Hemos repasado 3 aspectos importantes que nos muestran que nosotros hemos sido rescatados para tener una vida diferente. En primer lugar, debemos reconocer ante el mundo que antes de conocer a Jesucristo estábamos muertos en el pecado. En segundo lugar, como creyentes no debemos enaltecer nuestra vida pasada lejos de Dios. En tercer lugar, el amor de Dios nos rescató de la profundidad de la perdición eterna y de la muerte espiritual en que vivíamos. En cuarto lugar, el que vamos a compartir nos dice, la salvación del hombre está relacionada con el testimonio que cada creyente debe dar de las bondades que Cristo ha hecho en su vida. Mire, la gente debe saber que usted está viviendo una gran vida, no porque usted la finja, no porque usted quiera atraer a mucha gente para su iglesia y vive una vida hipócrita. No, debe ser una vida real la que cada creyente debe vivir. Hay mucha gente que baila al son que le toca. Y esto también se aplica dentro de las reuniones de algunos grupos. Queremos atraer mucha gente a la iglesia, hacemos esto, hacemos lo otro, para atraerlo. Y muchas de esas acciones son fingidas. Hay mucha gente que tiene la habilidad para fingirte una sonrisa, saludarte muy bien, pero cuando tú pasas, entonces ponen otra cara. Pero el creyente no debe hacer eso. La vida del creyente debe ser una vida real. El mundo debe saber que lo que yo estoy predicando, yo lo estoy viviendo. Que esa felicidad de la cual yo les hablo, yo la vivo. Que mi relación en el hogar es una relación real con mi esposa, con mis hijos. Hay mucha gente que son muy bonitos en la iglesia, pero que son muy feos en el hogar. Porque no tratan de manera amable a sus familiares en el hogar, a la esposa, a sus hijos. Hay muchos líderes aún dentro del cuerpo de Cristo que podríamos decir que son dictadores en sus hogares. Y no muestran ese amor que muestran en la iglesia por sus hermanos, en su casa. Esto no debe suceder en el cuerpo de Cristo. Esto no debe suceder en un verdadero creyente que testifica de la palabra de Dios. Lo que él es en la casa, asimismo se debe mostrar en la iglesia. Lo que él es en la iglesia debe compartirlo con sus seres queridos en el hogar, con la gente en la calle. Debe tener una sola cara, sin máscara. Una sola cara. Para todo el mundo. Y esa es la cara que el Señor le ha dado. Esa es la cara de la transformación de muerto a vida. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora estamos vivos. Mira lo que nos dice los pasajes del 7 al 9 de Efesios 2. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe.
¿Qué nos dice el apóstol? Que debemos testificar, que debemos mostrar al mundo lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y nuestro testimonio debe ser un testimonio real. Yo no debo hablarle a nadie de las bondades de Cristo si esas bondades no las vivo en mi vida, si no son una realidad en mi vida. Yo me siento muy feliz de ser creyentes. Yo me siento muy feliz de haber conocido a Jesús. Que he tenido dificultades en mi vida como cristiano, por supuesto. Que he pecado, que he caído muchas veces, por supuesto. Pero nunca he pensado abandonar este camino que me lleva al cielo. Ha sido el mejor camino que pudiera haber escogido. Ha sido la mejor vida que el Señor me ha podido dar. ¿Por qué? Porque estoy cerca de Jesucristo. Porque cuando hay dificultades, cuando hay situaciones difíciles, yo puedo acudir a mi Salvador. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en estos versículos. Tenemos que testificar de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. El creyente en Jesucristo debe testificar cada día de la gran salvación que ha obtenido en Jesucristo. Mire lo que nos dice San Juan capítulo 15, versículos 26 y 27. San Juan 15, 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Sabe? Yo no puedo dar testimonio si Jesucristo no está en mi vida por medio de su Santo Espíritu. Pero cuando Jesucristo me ha transformado, me ha cambiado, yo puedo testificar de las grandezas que el Señor ha hecho en mi vida. De cómo yo puedo controlar mi carácter. De cómo yo puedo soportar las dificultades que la vida nos da. Cómo yo puedo poder manejar mis finanzas. La mayoría de nosotros tiene deudas. Nosotros no somos personas de dinero. La mayoría de nosotros somos asalariados. Necesitamos de un salario para vivir. Y con nuestro salario hemos podido comprar nuestras casas, hemos podido comprar nuestro carro, mandamos a nuestros hijos a estudiar. En muchas ocasiones hemos tenido que ir al banco, hemos tenido que pedir un préstamo, hemos tenido que usar la tarjeta de crédito, etc. Pero aún en medio de esas situaciones, Dios ha estado con nosotros. Nos ha ayudado para llevar nuestra vida adelante y ser felices en medio de la situación que vivimos en el mundo. En medio de esta situación del coronavirus, Dios ha estado con nosotros, ha fortalecido nuestro espíritu, ha fortalecido nuestro cuerpo. La enfermedad ha llegado y nos ha tocado, pero hemos confiado en el Señor y Él ha estado con nosotros para darnos victoria, para que podamos nosotros confiar plenamente en Él. Él ha estado a nuestro lado. Eso es maravilloso. De eso nosotros tenemos que testificar a la gente que no cree en Jesucristo. En Hechos capítulo 1, este pasaje lo cité en el mensaje anterior. Hechos capítulo 1, el versículo 8, el mensaje anterior, cuando estábamos hablando acerca de el Consolador, de ese gran Consolador que el Señor nos dio. Citamos este pasaje que encontramos en Hechos capítulo 1, el versículo 8. Nos dice la palabra del Señor lo siguiente, aquí en Hechos capítulo 1, el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay mucha gente que no puede testificar, no le puede hablar a la gente, a otra gente de Jesucristo. Muchos creyentes no pueden testificar, pero la Biblia nos tiene una promesa, nos dice que nosotros, si tenemos a Jesús en nuestro corazón, si tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, vamos a recibir o hemos recibido ese poder para hablar a otros de Cristo, para testificar sin pena de lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas.
Algunas veces, ahora especialmente ahora que estamos haciendo nuestros cultos por Zoom, o cuando nos reuníamos en la iglesia, a veces había que escoger a los hermanos que iban a testificar, porque si el hermano que dirigía el culto decía, bueno, ¿hay algún testimonio?, la mayoría de la gente se quedaba callada. La mayoría de la gente no tenía nada que decir. Dice la Biblia que cuando haya venido el Espíritu Santo vamos a tener poder para testificar. Así que usted todos los días debe tener un testimonio para compartir con aquel que no cree en Jesús. No es, podríamos decir, si queremos o no. No, debe ser un hecho en cada cristiano que ha renacido, que está vivo después de haber estado muerto en su delito y pecado. Es un hecho de tener cada día un testimonio para compartir con aquel que no cree de las bondades de Jesucristo. Mire, el hecho de que usted ahora ya no comparte las cosas del mundo es un gran testimonio que podemos compartir. El hecho de que usted antes, los viernes en la tarde, se iba para un bar en vez de venir a su hogar, a su casa. El hecho de que usted ahora viene a su casa, comparte con su familia, es un gran testimonio para compartir con nuestros hermanos. ¿Y quién ha hecho eso? No lo hemos hecho nosotros. No lo ha hecho mi amigo, no lo ha hecho el pastor, no lo han hecho los diáconos, lo ha hecho Jesús en nuestra vida. Y ese es motivo para testificar. En Tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 5, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en la plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos vosotros por amor de vosotros. Y el apóstol está hablando acerca de su testimonio. De su testimonio. No le está diciendo a los hermanos de Tesalónica, no fui yo allá con estas palabras bien bonitas y me gané a tanta gente para Jesús. No, ustedes vieron en mí a Jesucristo reflejado. Y eso es lo que nosotros debemos hacer como creyentes. Cada día reflejar a Jesucristo en nuestra vida. Que el mundo pueda ver que Jesús es una realidad en nuestras vidas. Que nosotros podemos vivir esta vida que vivimos porque Cristo nos la ha dado. Porque Él la vive con nosotros. Hemos compartido 4 aspectos. El quinto, el creyente debe mostrar al mundo su fidelidad a Dios por medio de sus buenas obras. Y eso nos lo dice el último pasaje que estamos tratando en Efesios capítulo 2, el versículo 10. Nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Mire, para que nosotros hagamos buenas obras, para que nosotros vivamos como y seamos esperanza para el mundo, Jesucristo tiene que vivir en nuestras vidas. En este tiempo de pandemia, mucha gente está haciendo buenas obras. Hay aquí en Panamá un grupo de jóvenes que desde que la pandemia empezó, ellos se dedicaron a repartir comida, a repartir mascarillas, a repartir muchas cosas para llevar esperanza a la gente que necesitaban muchas cosas y que no tenían. Es una clase podríamos decir, de bondad que nosotros podemos demostrar. Pero la bondad que el creyente debe mostrar es una bondad que nace de un corazón que ha sido ganado por Jesús. No es una bondad que nos mueve o nos motiva por una situación cualquiera, sino es una bondad que va a vivir siempre y que vamos a llevar siempre mientras estemos en la vida. Vamos a vivir, vamos a ver al hombre pecador con ojos de bondad. Vamos a compartir lo que nosotros tenemos porque nace de nuestro corazón. Durante este tiempo, y gracias a Dios por la iglesia, gracias a Dios por las ofrendas, por los diezmos que se recogen. Durante este tiempo de pandemia, no solamente nuestra iglesia, sino muchas iglesias
alrededor de Panamá han estado llevando alimentos, han estado llevando solución muchas veces para algunas personas que han muerto y no pueden sepultar a su ser querido. Han podido ayudar para una persona que está enferma. En muchas situaciones, la iglesia en general se ha involucrado. Que tenemos que tocar trompeta. Hay mucha gente que dice, oye, yo no he visto a la iglesia manifestándose en estos tiempos de pandemia. Claro que sí se está manifestando, pero no tenemos que tocar trompeta para que la gente sepa lo que nosotros hacemos. Dice la Biblia, no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Cuando nosotros damos a alguien, debemos darlo de todo corazón, sin esperar el elogio del hombre, porque el único elogio que debemos recibir es de parte de Dios por nuestra vida transformada. Dice la Biblia que aún esas obras bondadosas que nosotros hacemos delante de Dios son como trapo de inmundicia. Así que no tenemos de qué gloriarnos. No tenemos de qué esperar recompensa. Pero debemos hacerlo con amor, porque Dios mueve ese amor en nuestro corazón. Somos hechura suya. La redención que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho hombres y mujeres nuevos. Mire, cuando Jesús nos transforma nuestra vida total. Nos hace nuevos. No podemos en Cristo practicar las mismas cosas que practicábamos antes de conocerle. Hoy somos gente nueva. Somos hechura de Dios. Él nos ha hecho de acuerdo al molde que Él tiene para cada uno de nosotros. Ha transformado nuestra vida. Por eso me da mucho pesar cuando hay una persona que dentro de la iglesia o dentro del grupo, de algún grupo, dentro de su comunidad, se exalta e insulta y no trata con amor a su prójimo, siendo creyente. Y algunas veces cuando tú lo confrontas, él dice, no, hermano, lo que pasa es que yo soy así. Yo soy así. No ha cambiado. Pero la Biblia dice que Jesús nos transforma, nos hace nueva gente. La Biblia dice que Jesús cambia nuestra vida para su honra y su gloria. Somos hechura suya. Mire lo que nos dice Segunda de Corintios, capítulo 5, el versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17. Nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, absolutamente todas, son hechas nuevas. Así que esas palabras sueces que usábamos antes de conocer a Cristo, esos insultos que teníamos para nuestro prójimo, esa amargura que nos levantábamos toda la mañana, ya no deben estar en nosotros. Somos nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Antes de conocer a Cristo tratábamos con los pies a nuestra esposa. Hoy no debe ser así. Hemos cambiado. Antes de conocer a Cristo, cuando llegábamos a la casa, nuestros hijos se escondían porque llegó el ogro. No. Hoy debemos ser pacificadores. Nuestros hijos deben acudir para abrazarnos, porque somos diferentes, somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. Somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. El cambio que la presencia de Jesucristo produce en nuestras vidas debe cambiar nuestra manera de mirar a nuestros semejantes. ¿Por qué yo ahora miro a mis semejantes con amor? Porque Cristo vive en mi corazón. Ahora yo no me burlo de nadie. Ahora yo no gozo de los defectos. Hay mucha gente que se complace en gozar de los defectos de los demás, como si ellos no tuvieran defectos. Y hacen mucho bullying. Sabe que el bullying está prohibido en Panamá. Tratan de mantener a alguien sometido con un defecto que él tiene. Y siempre se lo recuerdan. No.
Dice la Biblia que Dios nos ha redimido. Somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. El cambio que la presencia de Jesucristo produce en nuestras vidas debe cambiar nuestra manera de mirar a nuestros semejantes. Mire lo que nos dice San Mateo, palabra de nuestro Señor Jesucristo, en capítulo 7, el versículo 24. San Mateo, capítulo 7, el versículo 24. Nos dice la palabra del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mire, cuando nosotros tomamos en serio la palabra de Dios y la hacemos nuestra, nosotros edificamos toda nuestra vida en la roca. Toda nuestra vida va a ser estable. Toda nuestra vida va a estar sostenida por la mano de Dios. El Señor quiere que nosotros podamos disfrutar de su presencia en todo tiempo. Podamos compartir nuestro testimonio. Podamos practicar realmente la voluntad que Él tiene para nuestra vida. Que seamos transformados. Que seamos rescatados para una vida diferente. Que seamos rescatados para una vida diferente. Para concluir, lo mejor que le puede suceder al ser humano es tener un encuentro con Jesucristo. No hay nada mejor que eso. Y por medio de ese encuentro ser transformado a una nueva vida. Las riquezas y todo lo que podamos alcanzar en la vida no pueden compararse con la plenitud de vida que nos da el Señor cuando nuestra vida es transformada a través del Evangelio. Nosotros hemos visto a mucha gente que lo tienen todo, pero son infelices. Hay mucha gente que son millonarios y se han suicidado. Hay mucha gente que tienen todo y uno se pregunta ¿por qué buscan consuelo en las drogas? ¿Por qué buscan consuelo en una persona que es de su mismo sexo? ¿Por qué hacen tal o cual cosa? ¿Por qué no tienen a Jesús en su corazón y no son felices? Lo mejor que te puede pasar a ti es que este día le des tu vida a Jesucristo. Es que este día tu vida pueda ser transformada a través del Evangelio. Como creyentes tenemos o debemos tener la disposición de vivir una vida guiada por el Espíritu Santo, que sirva a otros y testifique del cambio real que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en nosotros. Si tú no conoces a Jesús, yo te invito hoy para que le des tu vida a Jesús, para que le des la oportunidad a nuestro Señor Jesucristo para que haga un milagro en tu vida. El mayor milagro que el hombre puede experimentar en su vida. Mire, si usted está enfermo de algo, es paralítico y Dios lo levanta, tiene una mano seca y Dios se la restaura, es mudo y habla, o tiene una enfermedad de cáncer y Dios lo levanta. Esos son milagros maravillosos, pero un día usted va a morir y el milagro va a quedar aquí en la tierra. Pero el milagro que va a sobrepasar nuestra existencia es el milagro de la salvación. Usted puede experimentar ese milagro en su vida si usted le da su vida a Cristo hoy. Yo quiero orar por usted. Si usted está allí en su casa y quiere elevar esta oración para que Jesús venga a su vida, repita después de mí esta oración. Señor Jesús, gracias por haberme salvado. He escuchado tu palabra y reconozco que te necesito. Hoy, Señor, Dios mío, yo quiero, Padre, entregar mi vida a ti. Arrepentido de mis pecados, vengo, Señor, para entregarte mi vida. Ven a mi vida, Jesús. Te abro la puerta de mi corazón. Haz tu hogar permanente allí, Señor, y hazme la persona que tú quieres que sea. Gracias, Señor, por haberme recibido y gracias por haberme salvado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pido y te doy las gracias. Amén. Señor, te pedimos que de una manera muy especial trates, Padre, con aquellas personas que
han escuchado este mensaje, pero que aún no te conocen, para que puedan conocerte en este día. Fortalece la vida de nuestros hermanos que ya te conocen. Ayúdale y dale esperanza, que ellos puedan hacerse de tus promesas, Señor, y vivir esa vida que tú quieres que ellos vivan. Gracias por habernos permitido hablar de tu palabra en este día. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Espero que estas palabras compartidas en este día hayan sido de gran bendición para todos ustedes y puedan compartirlas con aquellos que no conocen a Jesús. Dios los bendiga. Nos veremos en la próxima ocasión. Saludos a todos. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Qué sucedió? Llegó la luz, llegó Jesús, iluminó todo con su amor. ¿Y cómo fue? ¿Qué pasó? Llegó la luz, llegó Jesús, iluminó todo con su amor. Todo cambió, llegó la luz, cambió mis pensamientos, Él transformó. Me liberó. Toda mi vida, toda mi vida no es suficiente.
gracias a Jesús. Toda mi vida no es suficiente. Toda mi vida no es suficiente. Estoy agradecido de ti. Gracias a Jesús. Toda mi vida no es suficiente. Te alabaré, te exaltaré siempre. Yo soy deudor de un inmenso amor. Viviré agradecido